Buenas noches con todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras y de nuestra revolución intentando unificar el sentido espiritual de la Biblia con las ciencias. Como siempre insisto, el estudio de la espiritualidad no tiene por qué estar separado de la ciencia, del pensamiento universal, porque la ciencia misma está dada por el Creador. Cuando estábamos viendo la semana anterior, comenzamos el estudio acerca de las letras hebreas. Y en esta vez tenemos que revisar la segunda letra, la letra Bet. La letra Bet, comenzando de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, la letra Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo. La primera estaba asociada con el Creador y asociada con el conocimiento fundamental de que el Creador es uno. Este está especificado, está estipulado en un mandamiento de la Escritura que dice: escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y esta letra Aleph es el símbolo de la fuerza, de la potencia del Creador, de esa energía con la que inició toda la creación. Y luego viene la letra Bet. La letra Bet nosotros conocemos en nuestras tablas del alfabeto hebreo. La letra Bet significa casa, morada. La morada, inclusive en esas tablitas dice la morada de Hashem, la morada de Jabayá, que es como se le nombra al creador, el nombre sublime de Dios, para no nombrar el nombre de acuerdo a las letras, a la pronunciación que debería estar sujeta a las letras. La letra Bet, al ser la segunda, tiene un número asociado que es el 2. Y aquí en este texto que está debajo hay una leyenda, es un pensamiento asociado a la letra Bet. Es decir, inicia con la letra Bet y dice Bakesh Havaya Tamid. Bakesh Havaya Tamid. Dijimos, Bakesh es nombrando Bet, Kuf, Shin, Bakesh. Y Yud, Yud, o estas comillas que aparecen en la segunda palabra, son el símbolo del nombre Yud, Hei, Vav, Hei, o el nombre Hashem, nombre del Creador, el nombre sublime. Luego, la tercera palabra dice Tamid. Tamid, en este sentido en el que está escrito aquí, es en el sentido de siempre. Dice, busca a Dios siempre. Bakesh, Havaya Tamid. Entonces, esta frase es una, deberíamos irnos aprendiendo siempre, es una frase para acordarnos de una letra. La primera fue Emet Lamed Hija, es enseña verdad a tu boca. Enseña verdad a tu boca, ¿por qué? Porque por ahí debemos comenzar. Que lo que decimos comience a decir las cosas correctas, las cosas verdaderas. Y busca a Dios siempre. Curiosamente, en español también aparece con la letra B. La B busca a Dios siempre. Bakesh, Havaya, Tamid. Vamos ahora a entender un poquito acerca de
el significado de la letra. Entonces vamos a compartir. No es este, perdón. Déjenme buscarle primero. A ver, tenemos aquí las letras hebreas a este mismo, ¿sí? Veamos. Entonces, la letra Bet tiene que ver con la casa o la morada. ¿Qué significa? ¿Por qué una casa? ¿Por qué una morada? Comencemos por recordar con qué letra inicia la Torá. ¿Con qué letra fue escrita la Torá en el principio? La Torá inicia con la letra Bet. Hay muchas alegorías, algunos cuentos respecto de por qué el creador eligió la letra Bet. ¿Por qué no eligió la Gimel? ¿Por qué no eligió la Dalet? ¿Por qué no eligió la Taf o la Shin o lo que sea? Cualquiera de las otras letras. ¿Por qué no eligió la letra Aleph? Pero eligió la letra Bet para escribir la Torá. Y vamos, por lo tanto, a hablar un poquito acerca de los propósitos, las razones de por qué se eligió la letra Bet, que está también enlazado con el propósito de la creación. Entonces vamos a escribir en una letra lo más grande posible aquí, que sea la letra Bet. Perdón, ahí. La letra Bet. Por ahora, esta es la letra, el tamaño de letra más grande que podemos. La letra Bet, para dibujarla, vamos de una vez a dibujar. Podríamos hacerla para entender el por qué dicen los sabios lo que dicen. Podríamos dibujar, perdón, voy a tomar una cosa un poco más grande. Dibujar de una forma así. Una Vav acostada, comenzando desde arriba. Luego una Vav desde donde termina, ¿sí? Hasta el piso. Y luego otra Vav acostada, perdón, un poquito más abajo. Otra Vav acostada ligeramente pasando sobre la otra letra. Vamos a exagerar un poquito. A ver si le podemos poner hasta ahí. ¿Sí? Entonces, serían 3 letras Vav. ¿Cómo escribimos esta letra? Esta letra la escribimos de esta forma. Comenzamos aquí, ¿sí? Y terminamos acá. Entonces, extendemos la línea de izquierda a derecha. Entonces, nuestro sentido, el sentido de la escritura es hacia acá. ¿Sí? De izquierda a derecha. Y luego la siguiente de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, sería como decir, este sería el tercer y el cuarto paso. Y iniciamos desde ya en el piso, desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, en general, las letras se escriben desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, aquí tenemos 5 y terminamos acá en el extremo con el número 6. Esta es quizás una explicación un poco técnica, pero en la práctica lo que hay que hacer es dibujar esta línea, las 2 líneas superiores, simplemente así con un solo trazo. ¿Bien? Y luego terminamos la de abajo así.
Esa es la letra Bet. Bien. En cuanto al valor, dijimos que la letra vale 2. 2. Y suena Bet, o suena bait. Perdón, vamos a poner, suena bet. Bet. También se dice bait. Vamos a ponerle por aquí así, bet. Y también se le dice bait. Y más comúnmente se le dice byte. Y esto vamos a ver por qué. Entonces tiene el valor 2, bet, bait o byte. En la forma, como dijimos, hay de los 4 lados que comprenden la letra, el lado izquierdo está abierto. Y lo que dicen los sabios es que el lado izquierdo, vamos a poner aquí la izquierda, ¿sí?, corresponde al norte. ¿Ya? Y por el norte viene la maldad. La maldad viene del norte. Entonces, la letra Bet tiene el lado izquierdo, que es el norte, abierto. Por lo tanto, en la casa, el simbolismo de esta es la casa. La casa tiene una puerta abierta y que podría permitir entrar la maldad por el norte. ¿Por qué decimos que la izquierda es del norte? Recordamos la orientación que aprendimos varias clases atrás. Vamos a escribir aquí la orientación hebrea. Estos son los 4 puntos cardinales. En los 4 puntos cardinales, a nosotros en el occidente, a nosotros los occidentales, se nos enseñó que deberíamos pararnos. Cuando nos paramos, ¿sí?, vamos a simbolizar aquí que nosotros somos los que estamos aquí, parados. Cuando nos paramos, lo que está al frente, vamos a dibujarlo así, esto, estamos mirando hacia el frente, lo que está al frente es el norte. Bien. Por tanto, lo que está al sur, lo que está abajo, atrás, mejor dicho, es el sur. El sur está atrás. No lo podemos ver. Estamos mirando hacia el norte. ¿Qué está a nuestra derecha? A nuestra derecha, por tanto, levantamos nuestra mano y a nuestra derecha está el oriente. ¿Bien? Y a la izquierda, el poniente o el occidente. Esta es la orientación que nos enseñaron en nuestro mundo occidental. Ahora yo voy a escribir la orientación que está estipulada en la Torá. ¿Por qué la orientación de la Torá es diferente? ¿No? Entonces, si es que borramos esta orientación de norte, sur, este, oeste, vamos a quitar. ¿Bien? Y ¿cómo nos orientamos de acuerdo a la Torá? Si es que miramos la salida del sol. Es decir, ya no nos vamos a parar hacia el norte, mirando al norte, sino que nos vamos a parar mirando al sol. O quizás faltó especificar un poquito en el anterior, que para poder encontrar el norte en el anterior teníamos que levantar la mano derecha y apuntarla hacia la salida del sol. Entonces, con la derecha estábamos apuntando a la salida del sol, por lo tanto el norte queda al frente. En la orientación hebrea, nosotros miramos al sol.
en la salida del sol. Entonces esto va a ser la salida del sol. En la salida del sol no se llama norte, ¿no? La salida del sol es nuestro este, ¿sí? Eso es, sigue siendo el este. Y la salida del sol sigue siendo el este, pero estamos mirando hacia el sol, mirando hacia el este, ¿sí? Por lo tanto, si es que el este es al frente nuestro, ¿qué está atrás? Atrás nuestro está el oeste o el poniente, ¿cierto? El poniente está atrás. Y si levantamos la mano derecha ya no va hacia la salida del sol, sino la mano derecha, a ver, perdónenme aquí, estamos. Oeste, la mano derecha sería sur, el sur está a mí, el sur está a mi derecha, ¿sí? Esto es muy interesante. El sur está a mi derecha y el norte está a mi izquierda. ¿Sí? Entonces, miramos hacia el sol. El sol es, el frente nuestro es el este. El poniente está atrás, en el oeste, está oculto. Y a la derecha está el sur. El sur está a la derecha. Esto es muy importante. Esto lo tenemos que señalar. Esto es importante porque el sur está a la derecha y a la izquierda está el norte. Esto cambia completamente toda la concepción y es bajo esta concepción que tenemos que entender la escritura. Cuando la Biblia habla del norte, está hablando de la izquierda y está hablando de la maldición. Y por la izquierda o por el norte viene la maldición o por el norte viene la maldad. Entonces, por el norte va a venir, ¿sí? Puede entrar la maldad. ¿Sí? Pero la letra Bet me protege del este, me protege de la derecha, que es el sur, y me protege del oeste, ¿sí? El poniente. Entonces, el norte queda abierto. Y sin duda hay textos, podemos revisar textos en la escritura que habla del norte, de la maldad viene del norte. Esto es en cuanto a la forma de la letra. Veamos. Por otro lado, tenemos que recordar que con esta letra se escribió la Torá, inicia la Torá. La Torá inicia con la palabra Bereshit. Bereshit. ¿Sí? La palabra Bereshit, que se traduce como en el principio. A ver, vamos a ponerle por aquí. Esto simboliza en el principio. Ahora, esto es una de las traducciones, una de las interpretaciones de la parte literal de la Torá, en el principio. Pero nosotros sabemos que el tiempo en la Torá, entonces vamos a escribir por aquí, el tiempo en la Torá no existe. ¿Sí? El tiempo en la Torá no existe.
¿Qué significa eso entonces? Que en realidad cuando habla la Torá de en el principio, en realidad no debemos considerarle como que hace mucho tiempo atrás comenzó lo que dice la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El sentido literal parece indicar así. Pero el sentido profundo, el sentido más profundo, rompe el tiempo. Por lo tanto, ¿qué debemos decir? ¿Cómo deberíamos interpretar Bereshit? Deberíamos interpretar como desde el principio. Desde el principio. Esa es una interpretación inicial y fundamental. Desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. O desde el principio está creando Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque el verbo que parece estar en pasado, debemos romper el tiempo y ahora hacerle un tiempo continuo, un presente continuo. El presente continuo significa que está siempre ejecutándose. Entonces, desde el principio está creando Dios, vamos a escribir la frase completa, está creando Dios los cielos y la tierra. Entonces me van a decir, ¿y quién creó los cielos y la tierra? Los cielos y la tierra están siendo creados y recreados a cada instante por el Creador. El Creador sostiene su creación y sigue siendo el creador del universo. Es decir, el Creador no fue creador y ahora está descansando. El Creador es creador desde el principio y sigue creando y recreando su creación. Ahora, ¿para qué creó los cielos y la tierra? ¿Para qué creó este maravilloso universo? Digamos que el creador está pensando, tiene una idea. Y debemos mencionar que una idea es el principio, vamos a escribirlo de esta forma. La idea es el principio del movimiento. El movimiento. La idea y más específicamente el deseo es el principio del movimiento. El creador tiene una idea, el creador tiene el deseo de crear la creación. ¿Para qué? Entonces, lo que vamos a escribir aquí, la primera cosa que vamos a escribir aquí es que el creador crea su creación para la creación. Tiene el objetivo de ser la morada del creador. El creador quiere construir una morada para él. Aquí. ¿Qué significa eso? El creador crea su creación para él venir a morar aquí. Pero también significa que el creador nos creó a cada uno de nosotros para hacer una morada en nosotros, en nuestra interioridad. Entonces, el objetivo de la creación, uno de los objetivos de la creación es hacer una morada para el creador. El creador quiere venir a morar en nuestra interioridad. Y por lo tanto, nosotros, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos construir esa morada. ¿Qué significa que debemos construir esa morada? Si esta debe ser la morada del creador, esa morada, la morada que tenemos que construir debe ser digna del creador. ¿Bien? La morada que tenemos que construir debe ser
digna del Creador. Entonces, debemos preparar una morada digna para el Creador. Y esto concuerda con varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, el pasaje de la Escritura que habla de construyamen una morada, un tabernáculo. Eso está en Éxodo 25. Déjenme ponerle el texto. Vamos a mirar aquí. ¿Dónde están? Un momentito, déjenme ponerle. Sí. Y entonces vamos a poner aquí. Entonces en Éxodo 25. Esperemos que nos muestre. Vamos a escribirle por aquí. A ver. Déjenme. Dice en Éxodo 25:8. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Voy a repetir el mandamiento, ¿no? El mandamiento dice, y que hagan un santuario para mí. Está hablando del desierto. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, lo primero que tenían que hacer allí en el desierto es construir un santuario para que aparentemente habite el Creador allí. Pero no está escrito de esa forma. Dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Voy a copiar ese texto lo vamos a poner en nuestra pantalla y dice, el texto dice, y que hagan un santuario para mí, que yo habite entre ellos. Entre ellos. Voy a subrayar esta palabra aquí, que yo habite para que yo habite entre ellos. ¿Qué significa esto? El Creador quiere construir una morada para él aquí. Y nosotros tenemos que ejecutar esa morada para el Creador aquí. ¿Cuál es el objetivo de crear una morada para el Creador aquí? No es para que él habite ahí, en una morada, como estaba especificado en el desierto, para él estar en una casa de madera, o después cuando le mandó a David y luego la construyó Salomón. Cuando Salomón quiso construir la casa, esa no es una casa, no es una morada para el Creador, porque el Creador dice, yo no habito en casas hechas por hombres, yo no habito en templos hechos por manos de hombres, ¿no? ¿En dónde habita entonces? El Creador habita en nuestra interioridad. Entonces, ese santuario que tenemos que crear está dentro de nosotros. Entonces él dice, para que yo habite entre ellos, y no solamente en la individualidad nuestra, sino que habite, dice, en medio de ellos, entre todos de ellos, es decir, entre todos nosotros. ¿Qué significa? Si el Creador va a morar en medio de todos nosotros, Él va, y si Él es uno, Él va a habitar en esa unidad cuando nosotros estemos en unidad. Entonces, el propósito de la creación es construir una morada. ¿Y cuál es la morada que tenemos que construir? La morada es una casa, una letra Bet. ¿Sí? La morada para el Creador. La morada es el lugar que es nuestra interioridad, que tiene que ser construida para que el Creador habite allí. Hay ciertas cosas interesantes, déjenme mencionar. Veamos por aquí.
dijimos que el creador tuvo un deseo, el deseo de construir esta morada. El deseo, en hebreo, vamos a copiar esto, el deseo en la palabra, en las palabras hebreas, el deseo tiene se escribe de esta forma, ta'aba. Entonces, el deseo es ta'aba. El deseo tiene dos connotaciones, o puede ser malo, puede ser bueno. Viniendo del creador, el deseo es bueno. El deseo quizás hubiera sido bueno que lo hiciera un poco más grande. Vamos a ponerle un poco más grande por aquí para poder hacer unas gematrias. Vamos a ponerle por aquí. El deseo es Taba. Taba es el deseo del creador. Y dijimos que el deseo es el inicio del movimiento. El deseo aparece por que aparece la letra bet. Es decir, el deseo es el inicio de la dualidad. Cuando existe solo el uno, no hay nada. Pero cuando existe una separación, el uno está deseando volver a encontrarse con el otro. Y por lo tanto, cuando existe esta separación, existe el deseo del movimiento, el deseo de la reunificación. Y ese es el principio de toda la creación. Toda la creación, nosotros nos han explicado que la creación es una gran explosión. Inició por una gran explosión. Esa gran explosión hizo que se separen todos los elementos de la naturaleza. Ese punto en energía infinito explota y cuando explota comienza a viajar toda esa energía por todas las partes del espacio, pero conforme se va separando esa energía va creándose pequeños átomos de materia. El primero que aparece es el hidrógeno. Y después se van condensando cada vez más y siguen apareciendo los otros elementos cada vez más pesados, se van unificando. Y como resultado de esas pequeñas unificaciones van unificándose entre sí hasta que comienza a aparecer grandes masas que conforman las estrellas y las estrellas se van enfriando y comienzan a aparecer planetas y los satélites alrededor de los planetas, como en el caso de los planetas en el sistema solar, particularmente la Tierra. Cuando todo eso ya llega a un nivel de temperatura y energía suficientes como para que la vida aparezca en un ambiente ya un poco más amigable, aparece la vida en la Tierra. Entonces, ¿por qué aparece la vida en la Tierra? Porque hay un deseo de unificación de todos los materiales. Comienzan a juntarse todos los materiales y a crear este mundo maravilloso en el que vivimos. Es la misma idea, la misma expresión de cómo debemos crear nuestro mundo a través de la unificación. Únicamente a través de la unificación vamos a crear un mundo maravilloso. Veamos cuánto a cuánto equivale esta palabra, ta'aba, que es el deseo. El deseo es el motivo, el motor de toda la creación y de todas nuestras creaciones. Entonces hagamos unas gematrias aquí. Ta'aba se escribe con taf, alef, baf y hei. Entonces vamos a escribir. La gematria de ta'aba es 5. Luego aquí tenemos una letra Vaf que es 6, una letra Aleph que es 1 y una letra Taf que es 400. ¿Cuánto suma Ta'aba? Ta'aba suma serían 405, 411, 412. 412. Pero siempre nosotros
vamos a buscar en la Torah, en el hebreo, las palabras equivalentes a tava, en este caso deseo, ¿sí? Que está relacionado estrechamente con algunos versos en la escritura. Los proverbios dicen, por ejemplo, que el mismo creador va a satisfacer la pasión del justo. ¿Bien? Y dice otro, las pasiones de los justos son solo buenas. Las pasiones de los justos son solo buenas. Es decir, el deseo es la cosa más hermosa que nosotros tenemos, pero que esto es algo que tenemos que transformar. Los deseos iniciales nuestros no son todos buenos. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio. Entonces, ¿a qué es equivalente este deseo? Este deseo es, perdón, déjenme encontrar la palabra que tenía por aquí. Vamos a... ¿Qué significa el deseo? El deseo es equivalente a la misma letra bet. La misma letra bet que si la escribimos, dijimos que se puede escribir como byte. Vamos a ponerle aquí byte, que se puede escribir en hebreo como cuando nosotros escribimos la pronunciación de una letra, la letra M, la letra R, la letra T. La letra bet o byte se escribe como bet, yud, taf. Ahí, ¿no? Entonces, si es que sacamos la gematria de esta palabra, que es la palabra correspondiente a la letra bet, esta palabra significa también casa. Byte, la casa. ¿Sí? Perdón. La casa. ¿Sí? Y tiene una gematria. Vamos a comenzar ahora desde la letra taf. De 400, que es la letra taf. La yud vale 10 y la letra bet vale 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale byte, casa, o bet? ¿Sí? Que también es lo mismo, suena lo mismo. Acuérdense que inclusive las pronunciaciones pueden variar y la escritura sigue siendo la misma. Entonces tenemos aquí 412. Entonces, ¿qué es construir una casa? ¿Cómo iniciamos construyendo la casa? Iniciamos con un deseo. ¿Sí? El tener un deseo es el principio de todo. Aquel que no tiene un deseo no tiene nada. Cuando deseamos algo, ya estamos en el camino de alcanzarlo. Si no deseamos, no lo tenemos. Nunca vamos a construir. Si deseamos construir una morada, no importa las veces que lo intentemos y no importa las veces que le hagamos mal. Cuando tenemos el deseo es en realidad dado por el mismo creador. A este deseo también se le llama voluntad. La voluntad de cada persona, la voluntad es sagrada. Por eso es que a esta voluntad o a este deseo, al último deseo, es muy respetado. Cuando una persona muere, hay que cumplirle su última voluntad, hay que cumplirle su último deseo. Entonces, el creador mismo nos pone esa voluntad, ese deseo para que construyamos una casa. Entonces, parte de la construcción viene del mismo creador. Acuérdense que el creador mismo crea la creación para morar allí.
Y nosotros somos los que la vamos a construir también poco a poco. Cuando el alma desciende para ser investida en la conciencia, que es lo mismo, ¿no? Estamos construyendo aquí la casa. Cuando el alma desciende para ser investida en la conciencia y la experiencia finita de un cuerpo aparentemente humano, este cuerpo aparentemente mundano, o sea, que estamos aquí aparentemente en un mundo, su tarea es llegar a ser el sadik o el justo como una verdadera emulación de su fuente. Es decir, nosotros, ¿de dónde provenimos? Provenimos de la fuente divina del Creador. Cuando el alma toma posesión de este cuerpo, nuestra tarea es llegar a ser justos como una verdadera emulación, un reflejo de la fuente que está arriba, el sadik de arriba. Esto se logra con el refinamiento y purificación de la pasión, o la taba, que es volverse solo bien. Es decir, no importa por ahora si al final, si al inicio nuestros deseos son incorrectos. El deseo, el tener un deseo, el tener una voluntad, el desear construir la casa del Creador ya es el primer paso. Pero nosotros tenemos que ir refinando la voluntad o este deseo. Este deseo hay que refinarlo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al estado de justos, reflejando al Creador. ¿A qué nos da la idea de ese reflejo? El reflejo que tenemos que ser respecto del Creador nos recuerda a Noé. ¿Quién fue Noé? Noé fue el espejo del Creador. Está escrito en Génesis, dice, y Noaj halló gracia, gracia es gen ante los ojos del Creador. Y Noaj halló gracia ante los ojos del Creador. ¿Qué es gen? Gen es el espejo de Noaj. Es decir, gen, vamos a dibujar aquí este espejo, ¿sí? Este es un espejo en donde Noaj es el reflejo de la gracia o el reflejo del Creador. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando estamos aquí en el mundo? Tenemos nuestro deseo, nuestra voluntad. Y esa voluntad tiene que ser refinada ¿para qué? Para reflejar al deseo del Creador. O sea, nuestro deseo inicia por malos caminos, inicia de cualquier forma, pero tenemos que ir refinando ese deseo para reflejar al Creador aquí en este mundo. Y ese es el propósito de la creación. El propósito de la creación es crear aquí una morada que sea aceptable para el Creador. Por lo tanto, que sea un reflejo del mismo Creador, para que el Creador pueda habitar en cada uno de nosotros. Ahora, hay una cosa mucho más interesante y que vamos a saltarnos por ahora al libro de los Salmos, a uno de los salmos muy conocidos por todos nosotros, en donde está escrito que el Creador, Jehová, es mi pastor. Todos conocemos, voy a recitarlo rápidamente, dice, es un salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma,
me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Bueno, aquí quizás por donde deberíamos comenzar es, bueno, el Creador va a venir a vivir en su morada, que soy yo, o yo voy a morar en la casa del Señor. En realidad, las dos cosas son lo mismo. Este lugar que debo preparar debe ser el templo o la morada del Creador para que el Creador pueda venir a habitar en mí. Y entonces cuando David habla de que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué significa? Si vamos a tener bien y misericordia, la bondad y la misericordia en nuestra interioridad, entonces este va a ser el templo y la morada del Creador. Debemos construir, por tanto, el templo aquí. Y así, de esta forma, moraremos todos los días de mi vida. Es decir, el salmista no estaba hablando de que él va a estar todos los días en el templo metido. No se trata de eso, eso es religiosidad. No se trata de construir un templo para que el Creador habite allí. El templo que hay que construir está en nuestra interioridad, no solo en la mía, sino en todos nosotros. Todos nosotros debemos ser parte del templo, un templo donde el Creador habite. Entonces, cuando David dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por siempre. Esto está escrito aquí por siempre. Dice por largos días, en varias versiones dice por siempre. Ahora, al inicio yo señalé el bien y la misericordia. Vamos a revisar qué palabras vienen de el bien y la misericordia. El bien es tov. El bien es tov. Vamos a hacerle un poquito más grande. ¿Ah? El bien, la palabra bien o bondad o bueno, es tov. Y la misericordia, que es gesed. La misericordia es gesed. Vamos a tomar estas dos palabritas para analizarlas y las vamos a dejar pendientes por aquí. Vamos a ponerle el bien y la misericordia. Entonces vamos a ponerle por aquí. Esto es tov. A veces le ponen así. Es la pronunciación nada más. Esto es el bien. Y la misericordia, asimismo la vamos a copiar de nuestra Biblia. La misericordia es gesed. Gesed. ¿Sí? La copiamos y la ponemos por aquí. Y la misericordia. Entonces, esto es gesed, que es la misericordia. Bien. Entonces, voy inclusive a ponerle un poquito aquí abajo, porque vamos a hacer unas gematrias. Siempre la escritura tendrá que concordar numéricamente también. Tenemos que encontrar formas de que esta escritura sea matemáticamente correcta. Por lo tanto, comencemos. Tov.
¿Cuánto vale top? Top está escrito con la letra TAF, TET, BAF y BET. Entonces comenzamos de izquierda, sería la letra BET, vale 2. Vamos a hacerle un poquito más grande. 2. La letra BAF vale 6 y la letra TET vale 9. ¿Cuánto vale, por lo tanto, TOF? ¿Bien? Serían 2 y 6, 8 y 9, 17. Entonces, siempre que encontramos 17, tenemos que fijarnos ya a hacer una especie de tema en nosotros de que el número 17 es bueno. Es lo bueno. El 17 es un número bueno. Además de que si encontramos matemáticamente a qué corresponde el número 17, es también un número muy, muy interesante porque además es primo. Primo significa indivisible. Ahora vamos con GZ, olvidándonos de estos puntitos de debajo que son las vocales. La letra Dalet vale 4. Aquí tenemos una letra Samej que vale 60 y una letra Het que vale 8. Por lo tanto, GZ. GZ, ¿cuánto vale? 68 y 2 vale 72. 68 más, perdón, 4 vale 72. Entonces, GZ, 72. Entonces, vamos a hacer un análisis de una estructura matemática muy interesante. Voy a ponerle así un poquito más pequeño, 17 y 72. Estos dos números que aparecen en una serie llamada la serie del amor. ¿Cómo se forma esta serie? Y ya vamos a ver luego por qué de esta serie. Si iniciamos lo que llamaríamos nosotros la familia. ¿Cómo se inicia una familia? Una familia se inicia con 1 y 1, ¿cierto? Con un varón, una mujer, una pareja. Luego, de estos dos, la unificación de los dos, 1 más 1 es 2, ¿verdad? Y vamos a seguir así, hacia adelante. Siempre el siguiente número será la suma de los dos anteriores. La suma de los dos anteriores sería, el siguiente número es 1 más 2, 3. El siguiente número sería los dos anteriores, 2 más 3, 5. Luego el siguiente número son los dos anteriores. Sería 3 y 5, 8. Luego otra vez los dos anteriores, 5 y 8, 13. ¿Sí? 5 y 8, 13. Los siguientes números serán 8 y 13, 8 y 13, 21. ¿Cierto? Y el siguiente será 21 y 13, sería 34. El siguiente número, 21 y 34, es 5, 50 y 5. Luego, el siguiente número, vamos a tratar de llegar a un número para extraer estos valores de aquí. Entonces, el siguiente número sería 89. Perdón, 34 y 55 serían 89. El siguiente número, ¿cuánto es? El siguiente número es 55 más 89. Vamos, 5 y 9 serían 14, llevo 1. 5 y 8, 13 y 1, 14. 144.
Y así sigue esta serie hacia adelante, ¿no? Sigue esta serie. ¿Cómo se llama esta serie? En términos matemáticos, esta serie es la serie de Fibonacci. ¿Sí? Fibonacci. Y nosotros la vamos a llamar la serie del amor. ¿Por qué la vamos a llamar la serie del amor? ¿Sí? Porque parte de esta serie es el número 13, que corresponde a Ahavá, que es amor. Entonces vamos a poner por aquí el amor, que es en hebreo Ahavá, que es igual a 13. Esto ya hemos visto algunas veces atrás. Entonces, la serie del amor, ¿por qué? Porque esta serie, parte de la serie es la serie del amor. Fibonacci, un sabio de hace muchos siglos atrás, encontró este número, esta serie, según nos cuenta, de cómo se reproducían los conejos. Y a partir de cómo se reproducen los conejos, que con el periodo de cómo van pariendo los conejitos, se va aumentando la familia. Entonces, esta serie en realidad aparece en muchas otras circunstancias. Si es que dividimos el número o cualquier número de la serie para el anterior, vamos a encontrar una relación que se le conoce como la razón dorada. La razón dorada es una expresión muy hermosa dentro de la arquitectura, dentro de la geometría sagrada. La razón dorada es un número muy, muy bonito que tiene que ver con una proporción entre una longitud dada y otra longitud un poco más pequeña. Por ejemplo, podemos ver esta relación aproximadamente en una tarjeta. En una tarjeta, una dimensión es más grande que la otra. Y si dividimos este número de esta dimensión respecto de este otro, vamos a encontrar a esta relación que se llama la razón dorada. Esta razón dorada que hemos de hablar en una clase apropiada para esto, es la cosa más hermosa de la naturaleza. Todo obedece a esta razón dorada. Si es que dibujamos esta serie, ¿sí?, en cuadraditos, quizás voy a tratar de simular aquí estos cuadraditos de cómo se construirían. Déjenme intentarlo. Vamos a construir así, un cuadradito aquí más otro cuadradito acá. ¿Sí? Y luego el siguiente va a ser la suma de estos dos cuadrados, ¿sí?, que va a ser una cosa más grande. Algo así. Y después, el siguiente número va a ser la suma de los dos anteriores, que sería como sumar esto aquí. ¿Sí? Un cuadrado que suma los dos anteriores. Y luego el siguiente número sería la suma de los anteriores de aquí. Entonces también puedo hacer esto. ¿Sí? ¿Ya? Y luego el siguiente número es la suma de estos, de este más los dos anteriores. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos así. Y por lo tanto se va construyendo, vamos a hacerle un poco más rápido, se va construyendo una espiral. Por ahora no tengo cómo hacerle un poco más grande esto. Si dibujamos esto, que es el resultado de dibujar esta serie, si dibujamos esto tomándole, por ejemplo, los centros de estos cuadrados, déjenme tratar de hacer un poquito aquí. A ver, voy a dibujar aquí un punto, otro punto, puntos en los centros de todos estos cuadrados.
y el otro está más arriba, ¿no? Voy a, por lo pronto, ponerle por aquí. ¿Ah? Si es que unimos estos puntos, vamos a tratar de unirlos así. Si unificamos todos estos puntos, comenzando desde el centro, ¿sí? Vamos a irles uniendo todos estos puntos con una curva que pase por todos y cada uno de ellos. ¿Sí? Tenemos ¿qué? Tenemos la construcción de una espiral. ¿Qué es esta espiral? Esta espiral está en muchas formas en la naturaleza. Una de las formas es nuestro oído. Otra, las conchas marinas. Otras, los girasoles. Los girasoles, ustedes ven las semillitas vistas desde arriba del girasol, tienen unas formas espirales. ¿No? Si tomamos una piña, alrededor de la piña van a ver estas curvas, ¿sí? Todas que van abriéndose. Y así en la naturaleza existen infinidad de ejemplos en los que podemos ver esta curva. Un ejemplo macro son las galaxias. Nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea, tiene la forma de una espiral. ¿Qué es la galaxia? La galaxia es nuestra casa. La galaxia es nuestra casa, en donde vivimos. ¿Y cómo se produce esta galaxia? ¿Sí? Por esta expansión, esta forma que está expresada en esta misma serie numérica, ¿no? La serie, porque la letra bet también es parte de esta serie. ¿Sí? La letra bet es también parte de la serie. Hay dos unos que vienen a ser también el inicio de la creación. ¿Se acuerdan? El deseo de unificarse estos dos, de unirse los dos. Los dos se juntan y producen el siguiente. Entonces siempre hay un deseo entre los dos anteriores. Entonces se juntan los dos primeros y producen uno tercero. Luego se juntan el segundo con el tercero con el cuarto, el quinto con el sexto, etcétera. Siempre el número, un número cualquiera, es la suma de otros dos anteriores. Es decir, que hay un deseo de unificarse los dos anteriores. Ese deseo que nosotros dijimos, la palabra, recordémonos la palabra en hebrea, el que dijimos, inicia con ted, perdón, vamos a copiarle de aquí. El deseo es ta'aba. Ta'aba. Vamos a copiar, era el deseo. Vamos aquí. Ta'aba. El deseo siempre aparece implícito en la serie. El deseo es la unificación de dos anteriores. Este es el deseo del creador que construye esta casa. Ahora, esto quizás debí ponerle por acá. Pongámosle por aquí el deseo. El deseo de construir su casa. Entonces ahora, analicemos un poquito esta serie. Si analizamos un poquito esta serie, estos dos números, los números 34, vamos a ponerle por aquí. Este número 34 y el número 144. ¿Qué ocurre si dividimos estos dos números para 2? 34 dividido para 2 es 17. ¿Bien? Y 44 dividido para 2 es 72.
Entonces, ¿qué eran 17 y 72? 17 y 72 son el bien y la misericordia. Entonces, esta serie, ¿qué es? La construcción de la casa que tenemos que hacer, como esta galaxia que se está construyendo. Está el creador construyendo. En esta serie, el bien y la misericordia son parte de la construcción de esta casa. No está explícita allí, pero están escondidas. Son la mitad de estos dos números, ¿no? De los dos números de la serie. Y si contamos un poquito, vamos a encontrar quizás alguna otra relación más. ¿Qué es el número 34? El número 34 es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el noveno número de la serie, ¿cierto? Y el siguiente sería 10, 11 y 12. El 12avo número de la serie, ¿sí? 9 y 12. El noveno número de la serie y el 12avo número de la serie. El noveno, en nuestras tablitas, ¿qué implica? ¿A qué número corresponde? El noveno corresponde a la letra TET. ¿Sí? La letra TET es ¿qué? Es esta letra. A ver si la encuentro por aquí. Perdón, que aquí estoy un poco perdido con las letras del alfabeto. Bueno, la voy a dibujar. La letra TET. La letra TET que se dibuja así. ¿Sí? Esto ya le vimos. No, aquí está, ¿no? La letra TET de TOF. ¿Sí? De TOF. Entonces, fíjense cómo concuerda aquí, ¿no? TOF, que es bueno, inicia con una letra TET. Ahora, y el 12avo, la letra número 12, y por eso, para eso podemos recurrir a las tablitas de hebreas. Nosotros tenemos a la mano. Déjenme revisar en dónde está la tablita. Vamos aquí. Vamos a compartir. Y la 12ava letra sería, esta es la décima la yud, la letra Jaf y la letra Lamed. La letra Lamed es la número 12. Sería, la yud es 10, Jaf 11 y Lamed 12. Entonces, la letra Lamed, vamos a poner por aquí la letra Lamed, que se escribe de esta forma. A ver, Lamed. Perdón. Lamed. La letra Lamed, que tiene esta forma. La letra Lamed. ¿Qué significa la letra Lamed? La letra Lamed es enseñar y es aprender. Entonces, para construir mi casa, construir la casa que el creador quiere o el creador también está construyendo, vamos a pasar por el amor y allí llegamos al bien y la misericordia. El bien y la misericordia van a estar siempre van a ser parte de la construcción de mi casa. Siempre estaremos construyendo la casa del creador cuando, y en belleza, con simetría, cuando construyamos basados en esta serie del amor. Una serie del amor que incluye en forma escondida, implícita, el bien y la misericordia. Como dice David, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Creador moraré por largos días. Construir la casa del Creador es construir la unificación, la unidad. Todo el universo está basado en unificarse para ir creando los mundos en todo el universo. Y en uno de ellos,
nosotros vivimos. Y en la misma forma que el universo nos ha creado y aparecimos en un lugarcito chiquito del universo, en nuestra interioridad también tenemos que crear una morada para el creador. Hasta aquí la clase en esta vez. Nos vemos en una siguiente.